Hola, muy buenas noches. Espero que se encuentren muy bien, que la paz y gracia de Dios sea con todos ustedes. Voy a compartir una enseñanza que tiene por título Me puedo equivocar. Recuerden, les habla José Fernando, miembro de la Iglesia de Cristo, que se reúne en Barranca Bermeja. Muchas veces se piensa que al ser cristiano significa no equivocarse, pero no es así. Puedo equivocarme con mis hijos, con mi esposa, con mis amigos, con mis hermanos en la fe. Mi conducta no puede ser la indicada con la fe que profeso. En conclusión, mis amados hermanos y amigos, como seres humanos en algún momento de nuestra vida podemos errar. La pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿qué debemos hacer cuando nos equivocamos? Hay que reconocer que no todas las personas tienen la humildad para reconocer sus errores. Otras veces nos sentimos tan mal que pensamos que la solución cuando nos equivocamos es apartar del camino del Señor, perder la amistad, dividir la familia. Pero la Escritura es tan perfecta y enseña que grandes hombres en la fe también se equivocaron en algún momento de su vida con su conducta. Uno de ellos, por ejemplo, fue el rey David, que cometió adulterio y homicidio. Otro, el apóstol Pedro, que negó a nuestro Señor Jesucristo. Pero ellos nos enseñan que tenemos dos opciones cuando nos equivocamos. La primera opción es reconocerlo y buscar el perdón de Dios. El segundo es no admitirlo y estar alejados de Dios. De la misma forma, restaurar la relación quebrantada o seguir con la división con nuestros amigos o con nuestra familia. La Escritura, mis amados hermanos, la palabra de Dios, nos prepara para toda buena obra. La Biblia dice en el Salmo 32:5, pero te confesé mi pecado y no te oculté mi maldad. Me dije, voy a confesar mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste mi maldad y mi pecado. Dice el Proverbios 28:13, quien encubre su pecado jamás prospera, quien lo confiesa y lo deja halla el perdón. Normalmente como seres humanos, cuando nos equivocamos, se confiesa el pecado y pensamos que hasta ahí está la solución, pero no es así. El proverbio nos enseña que uno debe confesar el pecado y dejarlo, es decir, que nada hacemos nosotros con pedir perdón y seguir haciendo lo mismo. No estaríamos cumpliendo la voluntad de Dios, que es confesar el pecado y dejarlo. Es decir, que si nosotros lo confesamos pero lo seguimos practicando, no estamos haciendo nada y nos estamos engañando nosotros mismos. Dice Primera de Juan 1:9, quien encubre su pecado jamás prospera, quien lo confiesa y lo deja. Perdón, estoy leyendo nuevamente el Proverbios. Es Primera de Juan 1:9, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Nuevamente nos dice Dios en su palabra que debemos confesar nuestros pecados. Normalmente creemos, cuando no hacemos lo correcto, que nadie nos está viendo. Y entre el mismo ser humano se puede engañar, pero a Dios no lo podemos engañar. Es decir,
que cuando tengamos la tentación de hacer algo malo, recordemos que Dios sí nos está viendo y que de Dios no nos podemos burlar. Esto entonces es importante tenerlo presente. Si por orgullo no queremos admitir nuestras equivocaciones, ahí también nos engañamos nosotros mismos. No vamos a estar bien con Dios. Dice Proverbios 16:5, el Señor detesta a los que se creen mejores que los demás, y es seguro que castigará a los orgullosos. Esta la leo en la versión Palabra de Dios para Todos. Y aquí, hermanos, es mejor seguir el consejo del rey David, quien nos dice en el Salmo 19, versículos 12 y 13 lo siguiente, y él inicia con una pregunta. ¿Quién se da cuenta de sus propios errores? Perdona, Señor, mis faltas ocultas. Quítale el orgullo a tu siervo. No permitas que el orgullo me domine. Así seré un hombre sin tacha, estaré libre de gran pecado. Salmo 19, versículos 12 y 13. O como el ejemplo que enseñó nuestro Señor Jesucristo en Lucas 18, versículos 10 y 11, en la parábola del fariseo y el publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Este fariseo, mis hermanos, hermanas y amigos, actuaba con orgullo y no reconocía la necesidad del perdón de Dios. Él no reconocía sus propias faltas y más bien resaltaba la de los demás. Y tristemente muchas veces nos comportamos así. Y nos recuerda Mateo 7:5, hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Continúa en Lucas 18, versículos 13 y 14. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Nuestro Señor Jesucristo enseñó que el publicano reconocía que estaba mal, que necesitaba el perdón de Dios. Él fue justificado porque pidió perdón, mientras el fariseo no reconocía sus faltas y no fue justificado. Hermanos, no reconocer nuestras equivocaciones no conduce a nada, y lo enseña la palabra de Dios. El que reconoce sus errores y lo confiesa y se aparta, obtendrá el perdón de Dios. Y eso es algo que todos podemos hacer. Entonces es importante esto, mis hermanos, reconocerlo, que nos equivocamos, confesarlo y apartar. Esta es la voluntad de Dios. Si nos equivocamos, es el momento de reconocerlo, pedir perdón a Dios y a quien ofendimos. No esperemos que sea demasiado tarde. ¿Por qué? Como dice Santiago 4:14, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Es importante también aquí resaltar que con quien tuvimos el conflicto o el problema está en la misma situación, no sabe qué será de la vida de él mañana. Es decir, que si nosotros tuvimos alguna equivocación, ofendimos a alguien, lastimamos a alguien, es el momento de buscar a esa persona y pedirle perdón y restaurar esa relación quebrantada. Y también quien recibió la ofensa, recuerde perdonar para ser perdonado. Mateo 6:14.
Si no perdona, estaría en la misma situación, errando, equivocándose. Esta era la enseñanza que quería compartir. La diferencia de nosotros los cristianos al mundo es que cuando nos equivocamos debemos reconocerlo y también meditar, porque si creemos que no nos estamos equivocando y lo estamos haciendo, entonces ya tenemos cauterizada nuestra conciencia. Esto sí es un grave problema. Aquí ya entraría el orgullo también, y Dios no le gusta las personas orgullosas. Entonces espero que sea de gran edificación este tema compartido. Recuerden, me puedo equivocar, pero reconocer, confesarlo y pedir perdón a Dios y a quien ofendimos. Este era el mensaje. Que Dios les bendiga en gran manera. Les envío un fuerte abrazo.